otros ayudar. Quien vive en Dios, ser como Jesús. Hola niños, ¿cómo están? Buenos días. Les habla el hermano Gustavo Sánchez de México y ya estamos aquí en nuestra clase de Ven, Sígueme Primaria Internacional del domingo 11 de julio y vamos a estudiar algunos versículos del capítulo 76 del libro de Doctrina y Convenios. El título de la clase es Grande será su galardón y eterna será su gloria. Aquí nosotros nos invita a que reflexionemos a qué ha hecho Jesucristo por cada uno de nosotros. Como vimos en la canción que acabamos de escuchar, mandó a su Hijo. El hecho más trascendental de la vida de Jesucristo es que vino a salvarnos a nosotros de la muerte física y de la muerte espiritual por medio de su expiación, por medio de que Él tuvo que pagar en carne propia todos nuestros errores y sabe Él y conoce todas las cosas que padecemos en la carne. Entonces, la expiación de Jesucristo es el hecho más central del plan de salvación de nuestro Padre Celestial y por el cual nosotros podemos alcanzar la salvación, poder ser salvos algún día si aceptamos la expiación y la gracia de Jesucristo viene a nosotros. Así que vamos a leer un poco de estos versículos. El versículo 5 dice, porque así dice el Señor, yo el Señor soy misericordioso y benigno para con los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. ¿Qué significa? ¿Cómo es nuestro Padre Celestial y Jesucristo? Cuando le hablaron a José Smith, pues ellos le han dado muchas leyes y mandamientos por las revelaciones del libro de Doctrina y Convenios, y les habla que aunque José Smith y Oliverio Cowdery tuvieran problemas o errores, él iba a ser misericordioso y benigno siempre y cuando le teman. ¿Qué significa temer? Es una palabra que no significa tener miedo, sino tener respeto y tratar de obedecer la voluntad del Señor. Dice el Señor aquí, me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. Eso es lo que hizo José Smith, servir al Señor. Jesucristo también sirvió al Padre por medio de venir aquí al mundo a dar su vida, a dar servicio y a dar todas las cosas necesarias para que pudiera establecerse su iglesia. Vamos a leer Doctrina y Convenios 76, 41 al 42, que dice que vino al mundo, sí, Jesús, para ser crucificado por el mundo y para llevar los pecados del mundo y para santificarlo y limpiarlo de toda iniquidad. Entonces, esa es una de las misiones de la crucifixión y de la expiación, podernos limpiar del pecado a todos nosotros, al mundo en el que vivimos, para que por medio de él fuesen salvos todos aquellos a quienes el Padre había puesto en su poder y había hecho mediante él. Ahora vámonos al 69. Son hombres justos hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación derramando su propia sangre. Nosotros podemos recordar el artículo de fe que ustedes pueden memorizar, tratar de memorizar el artículo de fe número 3. Vamos a recordarlo y dice así: creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Entonces, no es en automático o gratis. Lo que tenemos nosotros que es vivir bajo la ley del Evangelio y las ordenanzas que ustedes ya conocen, que nos habilitan y nos salvan para poder heredar el reino de Dios. La más importante es el bautismo, porque por medio del bautismo nosotros podemos ser limpios. Cuando cumplimos 8 años decidimos tomar el bautismo y el nombre de Cristo sobre nosotros. Jesucristo también, recordemos que fue bautizado en el río Jordán por su primo, por medio de Juan el Bautista.
Entonces es una de las ordenanzas, todas las ordenanzas que nosotros tomamos en la iglesia de Jesucristo nos sirven para poder efectuar la salvación, y todo es gracias a la expiación de Jesucristo que podemos nosotros ser salvos si somos obedientes a las leyes y ordenanzas. Bueno, ahora vámonos al siguiente subcapítulo. Nos habla un poco de las escrituras. Para poder comprender las cosas de Dios tenemos que estudiar las escrituras. José Smith y Sidney Rigdon reflexionaban sobre las escrituras y nos invitan las escrituras a obtener revelación por medio del Espíritu Santo. Vamos a leer el consejo que se les dio, porque mientras hacíamos la traducción que el Señor nos había designado, que estaban traduciendo el libro de Mormón, recuerdan ustedes, llegamos al versículo 29 del 5º capítulo de Juan, que nos fue revelado así, hablando de la resurrección de los muertos, concerniente a los que oirán la voz del Hijo del Hombre, y saldrán los que hayan hecho el bien en la resurrección de los justos, y los que hayan hecho el mal en la resurrección de los injustos. Ahora, a causa de esto, nos maravillamos porque nos fue revelado por medio del Espíritu. Entonces, ellos pudieron ver claramente cómo va a ser la resurrección de los muertos cuando venga Jesucristo, que es el Hijo del Hombre, y saldrán todos los que hayan hecho el bien en la resurrección de los justos. Y posteriormente va a haber una resurrección de los que no hayan querido obedecer o hayan actuado mal. Van a resucitar en la resurrección de los injustos. Eso es lo que nos está enseñando. Seguimos en el 19. Y mientras meditábamos en estas cosas, el Señor tocó los ojos de nuestro entendimiento y fueron abiertos, y la gloria del Señor brilló alrededor. Entonces aquí nos invita a que tenemos nosotros que meditar, nosotros tenemos que orar. Ellos estaban meditando las cosas espirituales, y en ese momento, cuando ellos estaban meditando, el Señor tocó los ojos de nuestro entendimiento y fueron abiertos. Entonces, nuestro entendimiento puede ser abierto cuando estamos meditando las escrituras. Entonces, es muy importante que tratemos meditar, orar y estudiar las escrituras, como dice una canción de la primaria. Vamos a verla aquí posteriormente. Me gusta leer las escrituras, sentir que son verdad, la firme convicción de un testimonio que el Espíritu me entregará. Debo escudriñar, meditar y orar, por medio del Espíritu sé que ellas son la verdad. Las escrituras diariamente leeré con oración, así podré entender, también obedecer los mandamientos del Señor. Debo escudriñar, meditar y orar, por medio del Espíritu sé que ellas son la verdad. Muy bien, qué bonita canción, escudriñar, meditar y orar. Pues vamos a seguir leyendo un poco. Si nosotros cerramos nuestros ojos y tratamos de llevar a cabo una tarea, como lavar los trastes, colorear una imagen o abrir sus libros canónicos en una escritura específica, pues si tenemos nosotros nuestros ojos cerrados se nos va a dificultar mucho hacer esa actividad. ¿Cuáles son algunas de las cosas que a ustedes les costaría trabajo hacer si tienen sus ojos cerrados, pero sus ojos espiritualmente
cerrados. Entonces tenemos nuestros ojos físicos que nos permiten ver la luz y los colores de las cosas, pero también tenemos nuestros ojos espirituales a veces adormecidos o cerrados. Entonces eso fue lo que le pasó a José Smith y a Sidney Rigdon, que sus ojos y su entendimiento fueron abiertos y pudieron tener el espíritu de revelación y pudieron ver las cosas claramente que el Señor deseaba para ellos en la obra en la que estaban ellos actuando. Vamos a leer ahora Doctrina y Convenios 76, 114 al 116. Pero grandes y maravillosas son las obras del Señor y los misterios de su reino que Él nos enseñó, los cuales sobrepujan a toda comprensión en gloria, en poder y en dominio, los cuales nos mandó no escribir mientras estábamos aún en el Espíritu, y no es lícito que el hombre los declare, ni tampoco es el hombre capaz de darlos a conocer, porque solo se ven y se comprenden por el poder del Santo Espíritu de Dios que confiere a los que lo aman y purifican ante Él. Como ustedes saben, muchos profetas han visto el dedo del Señor. Otros profetas como Enoc han sido arrebatados y han visto la ciudad donde vive el Señor. Entonces han tenido una visión profética del reino celestial. Entonces esta bendición solo se le da a los profetas o a los hombres y a las mujeres que aman y están purificados delante de Él, al Señor. Entonces nosotros podemos recibir misterios del reino, sí, y nuestra comprensión puede abrirse totalmente en toda su gloria si el Señor nos concede esa bendición. Si tenemos su espíritu y si es lícito para el Señor, nos puede dar a conocer cosas importantes de su reino y que pues solo es el Señor sabe a sus elegidos a quien les puede conceder estos misterios, sobre todo a los profetas en cada dispensación, a Moisés, Abraham, Adán, se les ha hablado y se les ha dado el conocimiento profético de las cosas y de los misterios del reino de Dios. No a todos en este mundo en el que vivimos se nos da todo el conocimiento de las cosas como son y como deberían de ser y como serán. Solamente a los elegidos. Ustedes pueden ser elegidos por el Señor para su obra si ustedes aman al Señor y estudian y se comprometen ustedes por medio de sus convenios. Entonces de esto nos habla este versículo. Ahora el siguiente subcapítulo dice: el Padre Celestial ha preparado un reino de gloria. Un reino de gloria, ¿cómo se imaginan ustedes que es el reino en el que vive Jesucristo y nuestro Padre Celestial? Nosotros podemos imaginarnos que es como el sol, así de resplandeciente y brillante. Vamos a leer muchos versículos al respecto de cómo va a ser y quiénes son los que van a vivir en el reino celestial. Aquí dice una pregunta: ¿por qué debo de seguir a Jesucristo y guardar sus mandamientos? Es muy importante porque es una preparación para la vida eterna en el reino de nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a leer un poco. Y son quienes vencen por la fe y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa que el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles. ¿Vale? Entonces aquí está una clave de quiénes son los que van a vivir en el reino celestial: los justos y fieles. Ahora seguimos del 50 al 70. Va a estar un poquito largo, así que me voy a ir rápido para que lo puedan ustedes leer también. Y otra vez testificamos, porque vimos y oímos, este es el testimonio del Evangelio de Jesucristo concerniente a los que saldrán en la resurrección de los justos. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre y fueron bautizados según la manera de su sepultura. Recordemos que en la iglesia, en la pila bautismal, nosotros nos bautizamos a la manera de la inmersión, como si estuviéramos sepultando nuestro cuerpo en las aguas, siendo sepultados en el agua en su nombre, y esto de acuerdo con el mandamiento que él ha dado, para que, guardando los mandamientos, fuesen lavados y limpiados de todos los pecados, y recibiesen el Santo Espíritu por la imposición de las manos del que es ordenado y sellado para ejercer este poder. Y son quienes vencen por la fe y son sellados por el Espíritu Santo de la promesa,
que el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles. Estos son los que constituyen la iglesia del primogénito. Son aquellos cuyas manos el Padre ha entregado todas las cosas. Son sacerdotes y reyes que han recibido plenitud y de su gloria, y son sacerdotes del Altísimo según el orden de Melquisedec, que fue según el orden de Enoc, que fue según el orden del Hijo del Unigénito. De modo que, como está escrito, son dioses, sí, los hijos de Dios. Por consiguiente, todas las cosas son suyas, sea vida o muerte, o cosas presentes o cosas futuras. Todas son suyas, y ellos son de Cristo, y Cristo es de Dios. Y vencerán todas las cosas. Por tanto, nadie se gloríe en el hombre. Más bien gloríese en Dios, el cual subyugará a todo enemigo debajo de sus pies. Estos morarán en la presencia de Dios y de Cristo para siempre jamás. Estos son los que él traerá consigo cuando venga en las nubes del cielo para reinar en la tierra sobre su pueblo. Son los que tendrán parte de la primera resurrección, son quienes saldrán en la resurrección de los justos, son los que han venido al monte de Sión y a la ciudad de Dios viviente, al lugar celestial, el más santo de todos. Son los que han llegado a una hueste innumerable de ángeles, a la asamblea general e iglesia de Enoc y del primogénito. Son aquellos cuyos nombres están escritos en el cielo, donde Dios y Cristo son los jueces de todo. Son hombres justos hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio que obró esta perfecta expiación derramando su propia sangre. Estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol, sí, la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está escrito, que tiene como símbolo el sol del firmamento. Este es el símbolo, ¿ven? De la gloria celestial. Entonces, pueden ustedes dibujar de tarea un sol grandote, pueden hacerlo con sus colores, con sus lápices. Imagínense que algún día ustedes van a vivir con nuestro Padre Celestial en la eternidad o con su familia en la eternidad. Vamos a leer el 51. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre y fueron bautizados según la manera de la sepultura, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes se preparen para su bautismo cuando cumplan 8 años de edad y puedan ustedes estar preparados para todas estas promesas que el Señor nos hace. Vamos a leer ahora otro capítulo, Doctrina y Convenios, 131 del 1 al 2. Dice, en la gloria celestial hay 3 cielos o grados, y para alcanzar el más alto el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Entonces, esta escritura nos enseña que para poder alcanzar el grado máximo de gloria en el reino celestial, tenemos nosotros que estar sujetos al nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Así que en el tiempo adecuado, cuando ustedes estén preparados, cuando ya sean mayores y puedan ustedes encontrar una pareja para formar un matrimonio, pues es importante que lo hagan bajo el nuevo y sempiterno convenio en el templo, que es un convenio que hacen con Dios. Y pues si ustedes lo cumplen, lo viven y lo logran, algún día pues el Señor los va a bendecir con su gloria, con todas estas escrituras que hemos leído, todo lo que se nos promete. Vamos a despedirnos de esta clase, vamos a cantar el himno por el cual nos ama nuestro Padre Celestial, que se llama Soy un hijo de Dios, y que comprendemos que por medio de ser hijos de Dios, algún día vamos a crecer y desarrollarnos espiritualmente y resucitaremos y probablemente tengamos esa oportunidad de reunirnos con nuestro Padre Celestial y Jesucristo como seres resucitados. Recordemos que somos sus hijos y Él nos ama. Se despide el hermano Gustavo Sánchez de México. Esta es una clase para Ven Sígueme Primaria Internacional. Espero que la disfruten y la estudien con sus hermanitos, con sus papás. Nos vemos pronto.